Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En su misericordia voy a estar compartiendo la bendita palabra en Ezequiel capítulo 18 del 21 al 32. Y su palabra voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. El camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Padre mío que esté en los cielos, Padre bendito, todopoderoso, infinito, grande en misericordia, amplio en perdonar, tardo para la ira, clemente, compasivo, Padre nuestro que está en los cielos, le ruego que sea hablando su palabra, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras almas, con el bendito Espíritu Divino, Padre. Él es el único que puede hacer efecto en los corazones. En el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su palabra es espíritu, su palabra es vida, Padre. Escrito está que por sí sola habla, que ya hace efecto, que no regresa vacía, Padre. Su palabra es el pan de vida. Su palabra, Papito Dios, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. El camino de Dios es justo. El camino de nuestro Padre Dios es justo, es recto, es correcto, es perfecto, es santo para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra es la perfección, aquí en la tierra es la santidad, aquí en la tierra es la pureza, aquí en la tierra es el amor, aquí en la tierra es la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Aquí en la tierra es todas las bendiciones espirituales, las promesas espirituales, todo es aquí en la tierra. Aquí es donde el pueblo de Dios
tenemos que vivir donde la iglesia de Dios, tenemos que practicar lo que está escrito en su bendita palabra, tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la bendita palabra de nuestro Padre que está en los cielos. El camino de Dios es justo. En cada instante, aquí en la tierra, es justo el camino de nuestro Padre Dios. La humanidad es la injusta. Nuestro Padre es justo. Los seres humanos injustos. Pero en esa justicia divina de nuestro Padre está la misericordia, está el amor, está la compasión, está el perdón. Pero siempre y cuando la humanidad se acerque a Dios, se entregue a Dios, se rinda a Dios, se someta a nuestro Padre con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, completamente, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Dice su bendita palabra: el camino de Dios es justo. Mas el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Su bendita palabra nos está hablando de los impíos y de los justos, del pecador y del justo. Nos está hablando su palabra. Dice: si el impío, ¿quién es el impío? Es el pecador, es el que vive aquí en la tierra satisfaciendo su carne, es el que vive pecando. ¿Cuánto pecado aquí en la tierra? Y al pecado lo llama normal. Para él todo pecado es normal. Ese es el impío que vive todas las cosas de este mundo, participando, actuando, practicando, viviendo, deleitando, satisfaciendo. Todo pecado le satisface. Todo lo del mundo le satisface. Todo lo que ofrece el mundo lo toma, lo vive, lo siente, lo practica aquí en la tierra, delante de los ojos de nuestro Padre Dios. Porque toda la humanidad, todos los seres humanos están delante de los ojos de nuestro Padre Dios. Nadie puede decir que está fuera de la mirada de nuestro Padre. Y todo este pecado vive haciendo el impío aquí en la tierra. Se deleita en el pecado, satisface su carne, tiene placer en su carne. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Si estas personas impías, pecaminosas, llenas de toda inmundicia, de toda malicia, de toda concupiscencia, sea cual sea la inmensidad de pecado, sea cual sea la monstruosidad de pecado de estas personas que nos está diciendo su palabra, si ellos, dice, o si él, o ellos, o cuantas sean las personas, se apartaran, dice, de todos sus pecados, rechazaran el pecado, se apartaran del mal camino, se apartaran de la mala manera de vivir aquí en la tierra, se apartaran de las tinieblas, de la inmundicia, completamente, dice su palabra, se apartara de todos sus pecados que hizo. No a medias, aquí nos habla todos, de toda inmundicia, de todo pecado, completamente apartado. ¿Qué nos dice su palabra? Y guardaré, dice, todos mis estatutos,
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Si estas personas pecaminosas que viven deleitando en el pecado aquí en la tierra, pero si ellas un día, dice la palabra de Dios, se acercan a Dios, guardan todos sus mandamientos e hicieren la voluntad de nuestro Padre Dios, vivieran conforme la voluntad de nuestro Padre Dios, pues ellos vivirán, no morirán. Pero una manera de acercar a nuestro Dios Todopoderoso es a través del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer estas personas impías, pecaminosas? Aceptar al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, porque Él es el camino, la verdad y la vida delante de nuestro Padre Dios. Y acepta al Señor Jesucristo, le recibe como el único Señor y Salvador de sus vidas, de sus almas. Y completamente comienzan a vivir apartados completamente del pecado. Ese es el camino de nuestro Padre Dios. El vivir completamente alejados del pecado. Y dice, vivieran practicando los mandamientos, los estatutos, las leyes, todo lo que está escrito aquí en esta bendita palabra, pues esas personas impías, pecaminosas vivirán, no morirán, porque van a tener un encuentro personal con nuestro Padre Dios, de todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, entregados a nuestro Padre Dios, dedicados a nuestro Padre Dios, rendidos a nuestro Padre Dios. Todas estas personas, pues no morirán, pues vivirán. Esa es la voluntad de nuestro Padre, ese es el camino de nuestro Padre, esa es la verdad de nuestro Padre Dios. Si los seres humanos se apartan completamente del pecado, ahí tienen la vida. Ahí encuentra la salvación. Ahí tiene la vida eterna. Pero si están completamente apartados del pecado, libres del pecado, aborreciendo el pecado, rechazando el pecado, completamente. Esto es de hombres y mujeres valientes, dispuestas, decididas, porque meditemos en su palabra, que nos dice, el camino de Dios es justo, el camino de nuestro Padre es recto, el camino de nuestro Padre es santo. Pasemos un momentito a Salmos para ver qué nos dice su palabra bendita. Salmos capítulo 77, el versículo 13. Nos dice su palabra, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Escrita está la palabra. Nuevamente les repito, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? El camino de nuestro Padre Dios es santo. Es santo y santo. Ese es el camino que tiene que seguir el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. El camino de Dios es completamente santo. No es a medias, es totalmente santo. Y nuestro Padre Dios es infinito, es invencible, es grande, es eterno, es soberano. Tú eres el Dios que hace maravillas y hace notorio el poder a sus pueblos, a sus hijos.
Ese es nuestro Padre Dios Altísimo. A ese Padre Dios Todopoderoso es que le servimos, es que le amamos, es que le buscamos, su pueblo, su iglesia aquí en la tierra, todos los días de nuestra vida, rendidos, humillados, postrados delante de nuestro Padre, quien vive y reina por los siglos de los siglos, porque santo es su camino. Y eso deben hablar en las iglesias, en las congregaciones. Este camino es santo, de una santidad, de una pureza. Porque santo es el camino de nuestro Padre. ¿Qué nos dice el versículo 22? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Está hablando de las personas pecaminosas, personas impías, tanto inconversos y también ya que conocen la palabra de Dios. Porque las personas que están en las congregaciones con la palabra de nuestro Padre en las manos, pues viven practicando el pecado, todavía no se han convertido de las tinieblas a la bendita luz divina que es el Señor Jesucristo. Todavía están inconversos, porque no han entendido que el camino de nuestro Padre Dios es santo y justo y recto y correcto y perfecto aquí en la tierra. Todavía están en los pecados, en las inmundicias. Todavía viven impíamente, practicando el pecado, satisfaciendo la carne. Pero aquí nos está hablando de que si estas personas se apartan completamente de la inmundicia, del pecado, de toda esta perversidad que está aquí en la tierra, se alejan completamente, toman una decisión firme, valientemente, apartarse completamente del pecado. Dice, de todas las transgresiones, de todo lo que ha vivido haciendo, de todo cuanto pecado ha consumido, ha pecado, ha satisfacido, de todo eso, dice, no le será recordado. Pues en su justicia que hizo vivirá. Pues hizo justamente de alejarse de la mala manera de vivir, de ese mal camino, de la inmundicia. Pues vivirá, no les será tomado en cuenta nada. Todo será borrado, como dice su palabra bendita, que sus pecados serán echados en las profundidades del mar y que nunca más se acordará. Está escrito su palabra. Ese es el regalo de nuestro Padre Dios para las personas impías que no están convertidas realmente a nuestro Padre Dios. Porque una persona que no está convertida realmente a nuestro Padre Dios, aunque tenga la palabra de Dios en sus manos o en su mente, sigue siendo una impía. Sigue siendo pecaminosa, sigue practicando el pecado, sigue consumiendo lo que ofrece el mundo, sigue en la corriente del mundo. Pero ahí está la misericordia de nuestro Padre para todas esas personas. El amor de nuestro Padre para todas ellas. Porque nuestro Padre no quiere la muerte de nadie. Escrita está su palabra. Él quiere que todos vivamos, que todos tengamos un arrepentimiento verdadero, real delante de nuestro Padre. Sinceramente, apartados completamente de toda esta basura pasajera que es de este mundo. Porque todo esto se acabará. Completamente, totalmente. Pues dice,
vivirá esa persona, vivirán esas personas. Está ahí la misericordia de nuestro Padre Dios. El convertirse completamente, realmente a nuestro Padre Dios. Verdaderamente, pero de convertirse tiene que ser de aquí del corazón, de aquí del alma, de aquí del espíritu, dentro, muy dentro, tiene que ser ese convertimiento de veras, verdaderamente, realmente, sinceramente. Yo quiero la santidad. Yo quiero seguir ese camino que es santo, ese camino que es justo, una realidad, una verdad. Esa vida quiero, la santidad, la pureza. ¿Qué nos dice? Quiero yo la muerte del impío. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Nuestro Padre Dios está haciendo una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? En ninguna manera. Nuestro Padre, nadie quiere que se muera. Nadie quiere que sea condenado. Nadie quiere que sea la muerte eterna. Sino que todos alcancen, tengan un arrepentimiento verdadero, real, sincero delante de nuestro Padre, para que pueda vivir y no morir, apartándose del pecado. Eso es de nuestro Padre, la voluntad, que los seres humanos se aparten del pecado, ya no sigan consumiendo el pecado, ya no sigan practicando el pecado, porque es para la muerte eterna del alma el pecado, porque es para la condenación eterna el pecado. ¿Qué nos dice? No quiere nuestro Padre la muerte. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Si se apartara de sus malos caminos, de la inmundicia, de todo, Él vivirá y vivirá por siempre y para siempre vivirá. Toda persona, todo ser humano, si se aparta del mal camino, Él vivirá, no morirá. Que saca con el pecado temporal, satisface, ¿qué va a ser después? Por la eternidad o cuando salga de la tierra, porque todo ser humano tiene que dejar un día la tierra, tiene que salir de la tierra. Si ha vivido santo, va a ir donde el Señor Jesucristo. Pero si ha vivido en la inmundicia, en el pecado, se va a ir para abajo al infierno. No hay otra salida. Porque nuestro Padre no quiere la muerte de nadie. Ahí le presenta a nuestro Padre Dios la vida y la muerte. Pues las personas tenemos que escoger sabiamente la vida. La vida me conviene y la vida en santidad me conviene, porque la santidad conviene a la casa de nuestro Padre, la santidad conviene al pueblo de nuestro Padre, la santidad le conviene a la iglesia de nuestro Padre, la santidad le conviene a sus siervos, a sus siervas aquí en la tierra, la santidad nos conviene. Él vivirá si se aparta del pecado. Pero si sigue en el pecado, morirá. No hay otra salida. Él morirá o ella morirá si sigue satisfaciendo a la carne inmunda, mala, que es enemiga de nuestro Padre Dios, es la carne.
Aquí vuelta nos habla su palabra del justo. Mas dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace una pregunta: ¿vivirá él? Meditemos en la palabra. Habla del justo, la iglesia justa, el pueblo de Dios justo, los siervos de Dios justos, las siervas de Dios justas. Santidad, santidad, santidad. Aquí en la tierra, consagrados, consagrados a nuestro Padre Dios. Espíritu, alma y cuerpo, interno, externo, santos, 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 el pueblo, la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo va a venir a llevar de aquí de la tierra. ¿Qué dice del justo? El justo vive justamente, santo, practicando la palabra, viviendo la palabra, buscando a nuestro Padre, obedeciendo a nuestro Padre, amando a nuestro Padre, sirviendo a nuestro Padre. Ahí permanece fiel a nuestro Padre. Pero ¿qué pasa si Él dice cometiera maldad, apartándose del camino recto, santo, correcto, perfecto, de ese camino apartándose, cometiera maldad, practicar el pecado, hiciera, dice, conforme a todas las abominaciones que los impíos pecaminosos viven haciendo en la tierra, dice? Si Él cometiera todas esas cosas, si Él viviera practicando todas esas cosas después de apartarse de lo justo, ¿qué dice la palabra? Él vivirá. Reflexionemos en esa palabra. Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí está hablando a los justos, nos está hablando a la iglesia, pero que está justa, que vive agradando a nuestro Padre Dios. Aquí, ¿qué nos está diciendo su palabra bendita? Si comienza a practicar el pecado justo, no vivirá, morirá. Porque escrito está la palabra de nuestro Padre Dios. El que persevera hasta el fin será salvo. Mire que el que cree estar firme, que no caiga. ¿Qué nos toca al pueblo de Dios? Permanecer, prevalecer hasta el fin, pero llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, rindiéndonos a los pies de nuestro Padre, reconociendo que somos necesitados. Si hoy le necesito, pues mañana le voy a necesitar más. Y mientras estoy aquí en la tierra necesito más. Mientras vivo aquí en la tierra necesito la santidad, la humillación más delante de nuestro Padre. Reconocer que yo no puedo, pero el bendito Espíritu Santo dentro de mí, con Él yo sí puedo, con Él sí podemos. Los justos, los que viven agradando a nuestro Padre, llenos del Espíritu Santo. Pero también nos está hablando su palabra como una prevención,
con el Espíritu Santo de Dios, llenos y bien llenos de su Santo Espíritu, pues Él nos avisa, pues Él nos revela, Él nos previene, Él nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Él nos guía a toda verdad. Aquí está haciendo la comparación entre el impío y el justo. El impío deja el pecado, el justo va a coger el pecado. Ahí nos está hablando de los dos. Para meditar en esta bendita palabra, cómo debe vivir el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, todos los días, sin descuidar, porque su palabra mismo dice que hay que cuidar la salvación con mucho temor y temblor, que tenemos que ser valientes, que tenemos que esforzarnos todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, agradarle a nuestro Padre, negando a uno mismo, rechazando, reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas, sin aceptar en nuestras vidas. Ahí el justo no resbalará jamás. Meditando en lo puro, en lo limpio, en lo honesto, en lo sincero, con su santo y bendito Espíritu divino, orando fervientemente como dice su palabra. Orad y velad sin cesar, para que no caigas en tentación. Tantas promesas, tantas bendiciones están en su bendita palabra, que nosotros como iglesia tenemos que apoderarnos, tenemos que confesar, tenemos que hablar a nuestro Padre. Escrita está su palabra bendita, que en las alturas me hace andar, que Él me libra del lazo del cazador. Escrito está su bendita palabra, sus promesas, para valientemente seguir este camino, firmes adelante, despiertos espirituales, no adormecidos, no tibios, no mediocres, no conformistas, porque escrita está su palabra, que de día en día va perfeccionando la santidad, la pureza dentro de nuestros corazones. Ahí está, no hay excusa para el pecado, no existe para pecar, porque tenemos aquí tantas promesas que tenemos que hablar a nuestro Padre Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, Padre mío. Pedid y se os dará, escrito está. Sosténme con la diestra de tu justicia, escrito está. No te sobrevendrá ningún mal, escrito está. Confía en Jehová y haz el bien y vivirás para siempre, escrito está. Él te librará del lazo del cazador, escrito está. Debajo de tus alas estaré seguro, escrito está. Jehová es mi luz, mi salvación, no temeré, escrito está. Y tantas promesas y tantas bendiciones, escrito está. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. Tantas bendiciones que están escritas aquí, para decirle: Padre, escrito está. No es con mis fuerzas, sino con el poder de su santo bendito Espíritu. Es con su santo bendito Espíritu aquí dentro de mi cuerpo mortal, desde mi cabeza hasta las plantas de mis pies, bien llena y llena del Espíritu Santo de Dios. No debilitaré, no desmayaré,
justo no resbalará jamás, no debilitará jamás, pero siempre y cuando permanezca con la mirada arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo, allá puesta nuestra mirada, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. En el nombre del Señor Jesucristo, completamente, totalmente entregados a nuestro Padre. Viviremos con Él, no moriremos. Porque dice, si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel, oíd ahora pueblo de Dios, iglesia de Dios, esta palabra es para hoy. No es recto mi camino, no son vuestros caminos los torcidos, los equivocados, los malos, los mentirosos caminos, engañosos caminos, hipócritas caminos. Es de la humanidad, de nuestro Padre es recto el camino, es santo el camino, porque dice su palabra. Si dijeres, no es recto el camino del Señor, oí, dice el pueblo de Dios, y hace una pregunta, ¿no es recto mi camino? Nuestro Padre Dios no es recto, no es santo, no es justo, no es perfecto. Todas esas maravillas es nuestro Padre, y la iglesia tiene que ser así. Porque el Señor Jesucristo viene a tomar a sí mismo a Él, que es la iglesia, que tiene que ser santa, pura, tiene que estar ya. Los caminos de la humanidad, esos caminos son los torcidos, los equivocados, los errados. Esos caminos son los mentirosos. De nuestro Padre son justos. Es justo el camino de nuestro Padre. Es santo el camino de nuestro Padre. No es incorrecto nuestro Padre, es correcto nuestro Padre. Porque quiere la santidad y el permanecer y el prevalecer así todos los días. Todos los días. No hay descanso espiritual. Todos los días, día y noche con nuestro Padre. Apartándose, dice el justo, de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Está hablando nuevamente del justo. Meditemos en la palabra de Dios. Si al justo, dice, se aparta y va a cometer pecado, hace iniquidad, él morirá. Por la iniquidad él morirá. Y habla del justo. En las iglesias, en las congregaciones, hay justos. Existen justos, o está llenos de puros injustos. Si el justo dice, si él de pecado hiciere, va a morir. Y ahora, ¿cuántos están llenos de injusticia? Injustos, injustos pecaminosos. Meditemos en la palabra de Dios. Y lo más duro, teniendo la palabra de Dios en las manos, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, que muera. Eso es lamentable, eso es doloroso, eso es triste, porque eso no tiene salida. Eso es por la eternidad. Ya no hay ninguna esperanza. No lo hay.
meditemos en su palabra, la iglesia de nuestro Padre aquí en la tierra. ¿Cómo debemos cuidar la salvación? ¿Cómo debemos cuidar al bendito Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Dice su palabra que no podemos contristarle al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos contristarle? Con el pecado, con la desobediencia. Y de muchas formas compartiendo con el mundo, dejando que entre cosas del mundo. No sabe lo que el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va de la persona. Mientras el justo está lleno del Espíritu Santo de Dios y vive en el Espíritu y anda en el Espíritu, como dice la palabra, y permanece en el Espíritu, pues no morirá, pues no tocará el pecado. Valientemente no lo hará, lleno del Espíritu Santo de Dios, corriendo ríos de agua viva. Esa persona no toca el pecado, rechaza el pecado, porque no es las fuerzas humanas, es el bendito Espíritu del Dios Altísimo, es el bendito Espíritu del Dios Todopoderoso, dentro de nuestros cuerpos mortales, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, de cada uno. Él es el que no deja practicar el pecado a cada instante de la vida aquí en la tierra. Es la verdad y la realidad. Su bendito Espíritu, Él es el que nos guarda en integridad, el que nos aparta completamente del pecado, el que nos hace aborrecer el pecado. Es el bendito Espíritu Divino. Él es ese regalo, más que todos los tesoros del universo, el bendito Espíritu Santo de Dios, para la santidad, para la pureza. Sin el Espíritu Santo no existe santidad ni pureza de la iglesia aquí en la tierra. No hay. Sin el bendito Espíritu Santo no hay justos aquí en la tierra. Con el bendito Espíritu de Dios, con Él se puede. Todo lo podemos. Todo lo podemos con su santo y bendito Espíritu Divino. Ahí podemos caminar. Ahí podemos tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice esa parte de la palabra? Mire que el que cree estar firme, que no caiga. Ahí con su bendito Espíritu. Todos los días. Padre, ayúdeme, sosténgame, auxílieme, fortalézcame, aliénteme, vivifique mi cuerpo mortal. Socórrame, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, con su bendito Espíritu, ayúdeme. Para eso tenemos nuestra boca, para hablar a nuestro Padre Dios, para pedirle a nuestro Padre Dios todos los días, humillados, rendidos, que necesitamos prevalecer hasta el fin con su santo bendito Espíritu Divino. Dice su palabra, y apartándose, dice el impío de su impiedad, que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Nuevamente nos habla del impío. Si él se aparta completamente, totalmente, de la impiedad, de la inmundicia, de toda esta perversidad que está de la humanidad de pecado, si se apartara completamente, no a medias, no a medias, porque la palabra de Dios nos dice,
Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. No dice que nuestro Padre Dios nos limpia una partecita la maldad y sigue teniendo la otra partecita la maldad. Nos está hablando que nos limpia de toda maldad, completitos. Si los ojos están malos, pues le limpia. Los oídos le limpia. Si la mente está pervertida, le limpia. Si el alma y el corazón están corrompidos, lo limpia de toda maldad. Si yo confieso con el corazón, no de labios para afuera, sino con el corazón, me limpia completita. Nueva criatura en Cristo Jesús. Completita. Para vivir justamente delante de nuestro Padre Dios y no resbalar jamás. Como dice su palabra, haciendo esto, no resbalará jamás. La benignidad, la bondad y todas las bendiciones que están escritas en la palabra de Dios. Ahí tenemos las promesas para que el justo no caiga. No hay excusa para que el justo caiga, porque aquí está la palabra. Padre, está escrito aquí. Aquí está escrito. Tú me sostienes, tú me levantas mi cabeza, tú adiestras mis manos para la batalla. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, tú eres mi vida. Tú, Padre mío, aquí estoy. Esa es la verdad, la realidad. Dice que Él vivirá porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá, porque Él miró. Una mirada espiritual, oído espiritual, entendimiento espiritual, para dejar el mal camino, para dejar el pecado, la inmundicia, solamente en el espíritu. En la carne nunca va a dejar. Aquí nos habla del impío. Tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo, llenarse del Espíritu Santo. Siempre y cuando ya haya aceptado al Señor Jesucristo, llenarse del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Entonces no morirá, Él vivirá con el bendito Espíritu. Es la vida de todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios en la tierra, con su Santo Espíritu. Y si aún dijere la casa de Israel, si aún dijere el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, pueblo de Dios actual, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Nuevamente nos exhorta, porque la humanidad piensa que nuestro Padre Dios es así, como un objeto, como algo de coger y manejar. Así le tienen a nuestro Padre, así le tienen al Señor Jesucristo, porque están diciendo, no es recto el camino del Señor, no es recto el camino de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios no es así. Él no tiene necesidad de la humanidad. La humanidad, nosotros tenemos necesidad de nuestro Padre. Nosotros no podemos decir que el camino de nuestro Padre Dios no es recto para vivir a la comodidad de la carne.
También lo que hablan legalistas, pues eso es bendición. Ser legalistas, espirituales, llenos del Espíritu Santo, donde dice todo lo que es pecado, no. Esto no. Esto hace daño a mi alma. ¿Por qué dicen legalistas? Porque oyendo oyen la palabra de Dios y practican la palabra de Dios. En cambio, las otras personas que hacen con la palabra de Dios satisfacen la carne, el alma muerta espiritual, la carne viva en el mundo, el alma sin alimento espiritual, la carne bien alimentada con el pecado, vivita. Por eso dice, no es el camino del Señor recto. Nuestro Padre, el camino de Él es bien recto. Quiere integridad del pueblo todos los días aquí en la tierra. Santidad del pueblo todos los días aquí en la tierra. Ciertamente dice, vuestros caminos no son rectos. El camino de la humanidad, el camino de las congregaciones, de las iglesias que están en la tierra, esos caminos, esos son torcidos, esos son torcidos completamente, porque no llevan una vida rectamente delante de nuestro Padre Dios, correctamente delante de nuestro Padre Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios aquí en la tierra. Practicando la palabra, santificando las vidas, consagrando las vidas. Ya debe estar la iglesia así consagrada, santa la iglesia. Ya debe estar. Porque ¿qué espera? Si sigue todavía impíamente viviendo. Por eso dice su palabra, vuestros caminos no son rectos. Cogidos la palabra de Dios, los caminos no son rectos. No practica la palabra de Dios, sus caminos no son rectos. No vive haciendo la voluntad de nuestro Padre, sus caminos no son rectos. Torcidos, desviados. Esos no son rectos. Nuestro Padre quiere santidad de la iglesia, pureza de la iglesia. Ya santa la iglesia, ya pura la iglesia, ya sin mancha, sin arruga la iglesia, ya. Si no está en santidad, ni se ha de dar cuenta. Cuando la iglesia que está en santidad ya se ha ido y se ha quedado usted. Ya de entender, porque solamente llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios se va a escuchar, se va a entender que nuestro Señor Jesucristo viene a ver a su iglesia, a arrebatar a su iglesia. Sin el Espíritu Santo no oye nada, no entiende nada, nada. Dormidos espirituales. Caminos torcidos, equivocados, caminos anchos, espaciosos, que satisfacen a la carne. Y cuando satisfacen a la carne, están contra el alma propia, contra su vida misma. Cuando se practica el pecado, está yendo contra sí mismo, contra su alma mismo, contra su vida mismo. Cuando vive practicando el pecado.
iras, molestias, contiendas, envidias, altivez, orgullo, soberbia, adulterio, fornicación y todo cuanto pecado, todo eso es pecado. Porque no puedo decir, la ira no es pecado, la maldad, la envidia, todo eso es pecado. El que practica todos esos pecados no van a entrar al reino de los cielos. Con claridad habla la palabra. Todo eso es pecado. ¿Cómo puede andar en santidad? Lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo no cae el justo? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Solamente lleno del Espíritu Santo de Dios, el justo no resbalará jamás. Porque no es con fuerzas humanas, es con el Espíritu Santo de Dios. Esta vida, este camino justo, este camino santo, es lleno del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, es lleno del Espíritu Santo. Entendiendo, entiendan espiritual. Oyendo, oigan espiritual. Viendo, vean espiritual. El camino de nuestro Padre Santo, puro, llenos del Espíritu Santo cada uno. Por tanto, dice, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué nos está diciendo? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Por tanto, nuestro Padre, todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo, grande en misericordia, amplio en perdonar, tardo para ira, en amor, incomparable para toda la humanidad. ¿Qué nos está diciendo? Él juzgará tanto a los impíos como a los justos, tanto a los pecadores como a los justos. Él juzgará a nuestro Padre Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Dice Jehová nuestro Padre, Jehová nuestro Dios, nuestro Señor, que nos está exhortando: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. A todos, convertíos. ¿Qué significa convertir? Completamente dejar el pecado, apartarse del pecado, no tocar el pecado, no practicar el pecado, no tocar lo inmundo. Dejo de hacer eso completamente, valientemente. Eso es convertir. Acá dentro de mi corazón, aquí dentro de mi alma, eso es convertir. No por fuera, no puedo. No superficial, no. No puedo vivir hablando a mi Padre superficial. Tengo que hablar de acá dentro de mi corazón, que quiero el cambio de vida, que quiero la transformación de mi vida, que quiero la transformación de hablar, de mirar, de oír, de pensar, de sentir. Todo quiero que me transforme, Padre, aquí dentro. No quiero la muerte, yo quiero la vida. Quiero apartarme del mal camino. Padre, ayúdeme. En el nombre del Señor Jesucristo, auxílieme. Y el que es santo, dice su palabra, santifíquese más. Mientras nuestro Padre Dios en su bondad y su misericordia hace notorio su poder, su presencia a su pueblo, a sus hijos, le necesitamos más. No podemos decir que estamos saciados. No estamos
estamos saciados de la vida espiritual. Mientras estamos en la tierra, tenemos mucha necesidad de la vida espiritual, de la santidad, de la pureza cada día más en la tierra. Porque nos habla de convertir realmente, de ponernos a cuentas con nuestro Padre Dios, de reconciliar con nuestro Padre Dios. Ya cuánto tiempo ha pecado, deje eso, porque está haciendo daño a su propia alma. Apártese ya del pecado. Reconcíliese con el Señor Jesucristo. Conviértase de corazón al Señor Jesucristo. Doble sus rodillas delante de nuestro Padre Dios. Pídale con súplica, con ayuno, como dice la palabra. Con llanto, dice la palabra, para que sea convertido completamente y se aparte de todas transgresiones, de toda iniquidad, de toda inmundicia, de toda perversidad, de pecado que está aquí en este mundo, porque va a ser arruinada su vida si no se aparta. Porque eso es para la ruina. Y esta ruina es eterna, no es temporal, no es para decir voy a estar un tiempo arruinada y después va a haber una salida. No hay salida, no existe salida. Si no se convierte a nuestro Padre Dios Altísimo, bendito, santo, todopoderoso, infinito, invencible, si no se convierte de corazón realmente, permanente para siempre ya, sin tardar. El tiempo corre, el tiempo está más corto. Eso hay que apresurar a convertirse realmente, completamente, para que sea libre de la ruina, para que sea libre de la destrucción, para que sea libre de la condenación, para que tenga la esperanza, la confianza, la fe en nuestro Padre, completamente. Ese es el amor de nuestro Padre para la humanidad. Echad, dice, de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Qué decía David? Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Espíritu noble y recto me sustente. Tantas cosas que hablaba él a nuestro Padre Dios para permanecer y prevalecer hasta el fin. ¿Qué dice la palabra? Echa, bota, rechaza, reprende. Rechazo toda ira, reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. No lo acepto. Ese es el trabajo del Hijo de Dios, de la hija de Dios en la tierra. Rechazo toda molestia de mi carne. Rechazo, reprendo toda mentira. Reprendo todo engaño. ¿O no está escrito que hay que vivir reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas? Reprendiendo el pecado. Rechaza, dice, bota. Rechazo toda altivez, toda soberbia, todo orgullo, todo adulterio, fornicación, lascivia, egoísmo, hipocresía. Ato, reprendo, rechazo de mi vida, no acepto en mi vida. Echo fuera de mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el Hijo valiente, esa es la hija valiente del Dios Todopoderoso, infinito, invencible. Hay que reprender, hay que rechazar. En el nombre, todopoderoso nombre, que es el Señor Jesucristo, Hijo amado del Dios Altísimo. Hay que hacerlo todos los días de ese trabajo. No hay que quedar conforme. Tuve ira conforme.
sigue practicando. Reprendo, rechazo esta ira. No acepto en mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Valientemente, porque escrito está: échate de ti, dice, todo pecado, toda transgresión, todo bota. ¿Y qué nos dice? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Un corazón de carne. Un corazón sensible. Un corazón que le ame. Transfórmeme, Padre. Límpieme, Padre. Láveme más y más de mis maldades. Límpieme más y más de mis pecados, Padre mío que esté en los cielos. Que limpia quiero estar, limpia quiero vivir, limpia quiero andar, Padre. Escrita está su palabra, hay que hablar. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Entonces dice, no moriremos. Entonces viviremos. Porque la palabra que nos dice en Ezequiel capítulo 18, el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos habla? El alma que pecare, esa morirá. Así está escrito. Cada uno, el Padre peca, él morirá. El Hijo peca, él morirá. Nuestro Padre lo que quiere del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, que se aparte del pecado, que se convierta verdaderamente de corazón al Señor Jesucristo, de corazón, realmente, verdaderamente convertidos, donde no hay la facilidad de vivir pecando deliberadamente. Eso es lo que quiere nuestro Padre de todo el pueblo y la iglesia en toda la tierra. Quiere santidad, apresurando la santidad, la pureza, la benignidad. Eso es lo que quiere del pueblo. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, santidad. Eso es lo que quiere. Pureza, amor, sinceridad, honestidad. Iglesia de Dios, pueblo de Dios en toda la tierra, apartándose completamente de la inmundicia de este mundo vagabundo, totalmente, que saca deleitando su carne un tiempo, cuando va a perecer por la eternidad. No saca nada. Deje el pecado, conviértase al Señor Jesucristo de corazón. Hágalo de corazón. Cuando hace de corazón, ya no practique el pecado, ya no practique el pecado. Cuando hace de corazón, ama al Señor Jesucristo, ama a nuestro Padre Dios Altísimo, ama al Espíritu Santo de Dios. Cuando lo hace de corazón sincero, verdaderamente, realmente, en el nombre todopoderoso nombre, que es el Señor Jesucristo. Porque no moriréis si vives haciendo la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. No moriréis, no lo harás. Pero si vives en la voluntad de nuestro Padre, ahí está la vida. Ahí está la vida para todos. Escojan la vida o la muerte. La vida ahí está. Aquí en la tierra y fuera de la tierra, por la eternidad, ahí está la vida de nuestro Padre. Misericordioso, amoroso. Porque dice su palabra. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
está escrito: no quiero la muerte del que muere. No, nuestro Padre no quiere la muerte de nadie. ¿Por qué la humanidad escoge la muerte? ¿Cuándo escoge la muerte? Cuando vive practicando el pecado. Cuando vive revolcando en el pecado, ahí es donde escoge la muerte. Y nuestro Padre no quiere la muerte de nadie. Quiere que todos vivan, que tengan salvación, que tengan vida eterna. Eso está ofreciendo nuestro Padre Dios para todas las personas. Cuanto más para las iglesias, las congregaciones que están teniendo esta bendita palabra en sus manos. Practiquen, vivan, amen la palabra. Si quieren la vida aquí en la tierra y fuera de ella, hay que practicar esta palabra valientemente. En el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. En misericordia. Dice Jehová el Señor nuestro Padre: convertíos pues y viviréis. Conviértase y viviréis. Convertidos completamente para la vida aquí en la tierra y fuera de ella. Convertidos completamente, interno, externo, todo nuestro ser. En integridad, en santidad, espíritu, alma, cuerpo, interno, externo, es la santidad, es la pureza. Por dentro y por fuera convertidos para la vida eterna, para la salvación de las almas. Interno, externo es de convertir. No vivan diciendo: Dios mira el corazón y afuera no mira. ¿Cómo va a mirar el corazón y afuera no mira? Que va a venir nuestro Padre a arrancar los corazones. O el corazón adentro está benigno y por fuera todo está maligno. Reflexionemos. Si por fuera está maligno, el corazón adentro también está maligno. No hay benignidad adentro. Por dentro benignidad, por fuera benignidad en todo sentido. Interno, externo, santos, santos, santos. Por dentro, por fuera, santos. En toda la manera de vivir aquí en la tierra, santos. En hablar, en ver, en actuar, en pensar, en sentir, en vestir, santos. La vestimenta de las mujeres, decorosa, santa, interno, externo, sin servir de tentación ni de piedra de tropiezo para nadie aquí en la tierra. Interno, externo, puro, santo quiere nuestro Padre a la iglesia. En integridad ya. No se duerme espiritualmente. No piense que con esa forma de vida que están en las iglesias van a ir al reino de los cielos. Van a ir con el Señor Jesucristo. No así en esa forma de vida no van a ir. Se van a quedar. No se van a ir así. Esa mala manera de vivir que tienen, no, así no van a ir. Nuestro Padre quiere la santidad. Nuestro Padre quiere la santidad. La santidad es lo que quiere de la iglesia en toda la tierra. Interno, externo, la santidad. En el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Porque el camino de nuestro Padre es justo. El camino de nuestro Padre es santo, es perfecto, es recto, es correcto el camino de nuestro Padre. Ningún inmundo,
va a pisar el reino de los cielos, sino lo santo va a pisar el reino de los cielos. Escrita está su palabra bendita. Ahora meditemos en la palabra y reflexionemos, como también está escrito. El justo con dificultad se salva. ¿Dónde queda el impío? ¿Dónde queda el pecaminoso? Escrito está. Todo eso reflexionemos. Queremos ir al reino de los cielos. La santidad. La santidad. Y la santidad. Con la santidad es bienvenido al reino de los cielos. Es la palabra de nuestro Padre Dios para reflexionar, tanto ustedes como mi persona, que es la santidad y la pureza. Todo es llenos del Espíritu Santo de Dios. Que Papá Diosito, todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo, sea abriendo sus entendimientos espirituales, dándoles conocimiento espiritual, dándoles sabiduría espiritual, que se humillen de corazón delante de nuestro Padre, que se rindan, reflexionen, mediten en la palabra de Dios, en el nombre todopoderoso nombre que es el Señor Jesucristo. Y que nuestro Padre Dios les bendiga, les guarde, les cuide, les proteja a cada instante de sus vidas aquí en la tierra. Nuestro Padre Dios les ama y les ama. Lo que quiere es la santidad. Es la santidad. Y es la santidad en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Él quiere una iglesia santa, gloriosa, que viene a llevar de aquí de la tierra santos, ya santos aquí en la tierra la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.